Buenas noches, queridos amigos, los que van a ver este video. Desde aquí les mando un cordial saludo, que es mi primera vez de que aparezco yo en el YouTube, porque me he dado cuenta de las cosas que pasan, de las personas que según estudian la Torah o la Biblia, como le conoce el gentil. Entonces, los he escuchado, los he visto por medio de los medios del YouTube, y me he dado cuenta de todo lo que predica. Entonces, he tomado una decisión de poder aclarar un poco, no yo, sino que la bendita palabra, la Torah, la que vamos a leer hoy, pero refiriéndome a los que predican en el mundo entero, a todo el cristianismo, el mesianismo y todas las demás sectas religiosas. En primer lugar es de que todos predican según, pero al predicar o dar la enseñanza es algo muy delicado, porque la Torá viene siendo como una espada de doble filo, tanto como da vida eterna como te puede destruir también, porque si no estás hablando conforme a la Torá, estás cayendo bajo maldición. Entonces hoy he visto muchas predicaciones y mucha gente sigue a estas personas, y yo he llegado a la conclusión de estudiarlos, analizarlos, sacar de la Torá la verdad y comprobar lo que ellos predican. Y me he dado cuenta de que totalmente todas las religiones están totalmente equivocadas. Entonces, yo decidí dar una aclaración conforme a la Torá sobre lo que predica. Todo el cristianismo predica que son trinitarios, predican la Trinidad. Y en el otro lado, el mesiánico, que predica la unicidad. Entonces, ni el trinitario ni el mesiánico, comprobando conforme a la Torá, no llegan a una claridad de la verdad, porque están siguiendo costumbres y mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Entonces he tomado yo eh, la valentía para ponerme frente a las cámaras para poder leer lo que la Torah dice. Y vamos a ver el punto principal. El punto principal del tema que vamos a tocar hoy es: ¿quién es el que vence al mundo sino el que reconoce que Yeshua verdaderamente es el Hijo del Padre? Ese es el que vence al mundo. Y vamos a comprobar por qué la Trinidad rechaza al Hijo de Dios. ¿Por qué la unicidad o los unicitarios, que son los mesiánicos, que dicen que el Padre es mismo el Hijo, también rechazan al Hijo? Ahora, los trinitarios, uno dice que son tres dioses diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otro dicen que son tres en uno solo. Lo mismo, rechazan al Hijo. Entonces hoy vamos a comprobar, conforme a la bendita Torah, qué es lo que la Torah dice respecto a quién es Yeshua HaMashiach, el verdadero Hijo del Padre. Pero vamos a leer lo que la Torah dice, no lo que yo creo o lo que me han contado
o lo que yo quiero decir. Todo aquel que va a enseñar una verdad, no hablar lo que él cree, lo que le contaron, lo que vio, no. Lo que tiene que ver, lo que la Torá está diciendo, o el Brit Hadashah, que le llama el Gentil Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito quién es el Hijo de Dios, cuál es su principio, de dónde él tiene su comienzo. Tiene su principio en Miriam, que no se llama María, se llama Miriam. No, ahí nació, ahí se hizo carne. Pero ¿cuál es su principio? ¿Desde dónde es su principio del Hijo de Dios? ¿Quién, de dónde salió o dónde nació o quién lo engendró? Porque es hijo verdadero. Y porque el mundo entero rechaza, tal como los judíos en el tiempo, los saduceos y fariseos rechazaron al Hijo de Dios y lo llevaron junto con los romanos a clavarlo al madero, porque nunca creyeron que era hijo verdadero del Padre. Ok, entonces vamos a leer y les digo una cosa que tal vez me equivoque en unas palabras que digo, porque yo para leer soy un poquito, pues nunca fui a la escuela, ya de grande aprendí, pero tengo aquel deseo de compartir con ustedes lo que Yeshua nos da por medio de su Torah y nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Félix Armando y para ustedes un gran saludo desde Los Ángeles, California, a todo el mundo, los que van a ver este mensaje. Estoy aquí presente porque creo que el tiempo se acerca. Las profecías se están yendo al pie de la letra. Aquí en los Estados Unidos hay un problema grande. Si se dieron cuenta ustedes que los Estados Unidos es el país que rige al mundo entero, que donde los Estados Unidos hace un estornudo, todo el mundo se engripa, porque los Estados Unidos depende el mundo entero. Entonces hoy hubo un cambio de presidente. Salió Donald Trump y entró otro presidente, el que trae todo el cumplimiento de la caída y el cumplimiento de las profecías de lo que va a venir sobre este mundo. Entonces es necesario leer y entender lo que Yeshua habla en su bendita Torah. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Es hijo verdadero? ¿Tiene principio? ¿De dónde él tuvo su principio? ¿Es nacido o es engendrado? ¿Qué es lo que dice la Torah? ¿Qué es lo que dicen los trinitarios? ¿Qué es lo que dicen los unitarios? ¿Qué es lo que creen ellos? Todos ellos niegan al Hijo verdadero del Padre, diciendo que el Padre, los trinitarios, diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Elohim, y los gentiles dicen un solo Dios. ¿Será así? Y los mesiánicos, casi la mayoría, porque hay verdaderos mesiánicos, porque yo soy mesiánico, porque pertenezco al Mesías, príncipe, que es Yeshua HaMashiach. Pero la mayoría de mesiánicos que se creen ser judíos y no lo son, sino que los entregó a la sinagoga de Satanás Yeshua, estos dicen que el Padre mismo se encarnó y que el Padre mismo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que dice? ¿Es así? Bueno, para empezar vamos a ir y quisiera que pusieran atención aquellos que vean
este mensaje? Este mensaje es el último mensaje. El último mensaje que el Padre envió a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El último mensaje del tercer ángel. Este mensaje del tercer ángel la gente no logra entender. ¿Qué es? ¿Cuál es su significado o qué es lo que está tratando de darnos a entender Yeshua en este mensaje? Este es el problema. Entonces este mensaje, vamos a leerlo. Apocalipsis 14. Y vamos a leerlo del 6 al 12. Este mensaje, que es el último mensaje de los tres ángeles, mucha gente lo predica principalmente el adventista, sin lograrlo entender qué es lo que está hablando este mensaje. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. Dice así: vi volar por en medio del cielo, dice, a otro ángel que traía el evangelio eterno para predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para quién? Para predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todito, a todo el mundo. El 7. Diciendo a gran voz, temed a Elohim, dice, a Dios, el Padre, y darle gloria. ¿A quién? Al Padre, porque la hora de su juicio ha llegado. Y, hay un y adorad, dice, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de aguas. Y le siguió otro malaj, ángel, el segundo, diciendo, ha caído Babilonia, la que ha hecho de beber a toda nación, tribu, lengua y pueblo del vino de su pasión, de su inmoralidad. ¿Qué hizo? ¿Qué está diciendo aquí? Está mencionando que adoremos al Padre y aquel que hizo el cielo. ¿Quién fue el que hizo el cielo y la tierra? ¿Quién es el creador del cielo y la tierra? Yeshua. Yeshua es el creador del cielo y la tierra. Aquí está diciendo que adoremos al Padre y que adoremos también a Yeshua, el que hizo el cielo y la tierra. Y en el verso 8 dice, y ha caído. Cuando conocemos nosotros que adoramos al Padre y adoramos al Hijo, entonces llega el segundo ángel diciendo, ha caído Babilonia. ¿Por qué ha caído? Porque se ha desenmascarado. Se ha desenmascarado de que sus falsas doctrinas en este mensaje se han descubierto de que esa doctrina no existe, no son 3 en 1 ni 2 en 1, porque aquí nos está explicando. Cuando entendemos nosotros que tenemos que temerle al Padre y adorar al Hijo, está mencionando del Padre y del Hijo de 2. Entonces, cuando entendemos que solo existen 2, entonces aquí dice, ha caído Babilonia, que representa a la Roma papal, la Roma imperial, la Roma papal, la que estamos viviendo ahorita, porque ella es la que le dio de beber a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿De qué? De su falsa doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios, como dice el gentil Elohim. Entonces aquí nos está dando a entender este mensaje que está hablando de 2, y cuando conocemos al Padre y al Hijo, entonces ha caído la mentira, la doctrina que Roma puso a todas las iglesias trinitarias, tanto como la católica, la madre de las rameras, como el Pentecostés, Testigos de Jehová, mormones, adventistas, todos son trinitarios. La Betel, que es una de las grandes también,
todas son trinitarias. Seguimos en el 9, verso 9 del 14 de Apocalipsis. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de su furor de Elohim, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos, de los Kadoshes y los ángeles, en presencia del ¿quién? De Yeshua. Si alguno adora a la bestia y su imagen, de oración a la bestia y su imagen, dice. Si alguno se pone en su frente, en su mano derecha, la marca. Ok. Él va a beber del vino de la ira que ha sido consumido con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Ponérselo aquí es una doctrina. Se llama Trinidad aquí. Esa es una marca. Y si alguno se pone en la mano derecha, esa es la marca del Shabbat. Eso vamos a tocar otro tema, que es la marca de la bestia. Pero ahorita estamos leyendo por qué la gente rechaza al Hijo de Dios. El verso 10. Él también beberá del vino del furor de Elohim, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos malajes y en la presencia de Yeshua. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. El 12. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yeshua, de mi Padre, y la fe en Yeshua. ¿Ok? Este mensaje es el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje está aclarando que solo tenemos nosotros al Padre, temerle y adorar a su Hijo. Y cuando nosotros conocemos eso, entonces ha caído Babilonia, la grande, la mentirosa, la falsante, la que le dio de beber las doctrinas falsas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok. Ahora vamos a ver. Vamos a 1 Juan capítulo 5, verso 5. 1 Juan capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo del Padre? ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es verdaderamente Hijo del Padre? Ese vence al mundo. No el mundo lo vence, no. Él vence al mundo. ¿Por qué? Porque cree realmente que Yeshua es hijo verdadero de su Padre. Oigan bien, este es el que vence al mundo. Ahora, ¿a quiénes vence el mundo? ¿A quiénes vence el mundo? Miren lo que dice. Vamos a ir a 1 Juan, capítulo 5, verso 19. Miren lo que dice. Dice así. Sabemos, 1 Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Elohim. ¿Quiénes? Que somos de Elohim. Y que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué está bajo el dominio de Satanás? Está bajo los pies de Satanás. Porque no han creído que Yeshua es verdaderamente Hijo del Padre. Y que está el Padre y está su Hijo. Juan 3:16.
¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Que hasta el niño más chiquito conoce este verso. Mire lo que dice Juan 3:16. Este verso analícelo bien y piénselo bien. Porque de tal manera dice, el Padre nos amó y entregó a su único Hijo. ¿A cuántos entregó? ¿Entregó al Hijo y al Espíritu Santo? No, entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que crea que es hijo verdadero del Padre, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Ahora, ¿entendió? Vamos. Si usted cree en el Hijo, que es hijo verdadero, usted va a tener vida eterna. Pero si usted no cree en el Hijo, porque Satanás así lo permitió por esas doctrinas trinitarias, unitarias, que sacan al Hijo, entonces usted, en lugar de ver la vida, va a ver la muerte, porque no ha creído en el Hijo verdadero que el Padre envió. Analice el verso. El Padre nos amó y entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree que el Padre envió a su Hijo y que su Hijo es verdadero, tenga vida eterna. Mas el que no cree, ya está perdido. Ya está perdido, porque no ha creído que el Padre envió a su Hijo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que el Padre envió a su Hijo. Este vence al mundo, que está el Padre y está el Hijo. Seguimos leyendo. Juan 6:40. Juan 6:40. Si esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que crean en el Hijo y confíen en el Hijo tengan vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Repito el verso, Juan 6:40. Mire lo que dice. Si esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que crean que yo soy hijo verdadero del Padre y confían en mí, tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo lo va a resucitar a ustedes? ¿Cómo? Si ustedes, cuando se les pregunta a ustedes que cuántos seres divinos o cuántos dioses, como dice el gentil, cuántos Elohines hay, ustedes dicen uno. Entonces ustedes están totalmente perdidos, porque Él no los va a resucitar en el último día. Cuando Él venga y todos se levanten, no van a resucitar, pero para el fuego eterno, para quemarse. Todos están totalmente perdidos. Escuchen bien, Repito el verso, Juan 6:40. Si esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que crean que soy hijo verdadero del Padre y confían en mí, tengan vida eterna y yo los levantaré en el último día. Yo creo en el Hijo y el Hijo es verdadero. Y creo en su Padre, que el Padre lo envió. Y que son dos. Entonces, en el último día, Él me va a levantar a mí y a los que creen que es hijo verdadero del Padre. Cuando creemos que es hijo verdadero del Padre, nosotros no estamos diciendo que el Padre es mismo el Hijo. Ni estamos diciendo que el Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, como dijo el gentil. No. Está perdido, no va a ser levantado, porque Yeshua no lo va a levantar, porque usted no ha creído que es hijo verdadero del Padre. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Dice así. Todo aquel que reconozca que Yeshua es el Hijo del Padre, el Padre permanece unido con él. ¿Cómo dice?
todo aquel que reconozca que Yeshua es hijo del Padre, dice, el Padre permanece unido ¿con quién? Con Yeshua y él con el Padre. Yo creo que Yeshua es hijo del Padre. Entonces, estoy unido con mi Padre y estoy unido con el Hijo. No con 13. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido del mundo. Personas que no reconocen que Yeshua ha venido en carne. Esta tal persona es un engañador y es un antimasías. Yo sí creo que el Hijo de Dios, el Padre le envió porque el Padre nos amó y envió a su Hijo. Y yo sí creo que el Padre le envió y vino su Hijo en carne y no es el mismo Padre, no que es el Hijo. Yo sí creo. Y los que no creen que el Hijo, el Padre le envió y que vino en carne a nacer en Miriam, dicen que es el mismo Padre, esos son antimasías. Y todos los unicitarios y todos los trinitarios son antimasías. Repito el verso. Segunda de Juan, Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido al mundo, dice. Personas que no reconocen que Yeshua Hamashiach vino en carne. Esa tal persona son engañadores y son antimasías, anticristo, como dijo el pagano. ¿Qué son antimasías? No reconocen que Yeshua, el Hijo del Padre, vino en carne a este mundo, sino que los mesiánicos apóstatas dicen que el Padre mismo es el Hijo. Ellos no van a ser resucitados en el último día porque no reconocieron a Yeshua. No los va a levantar. Los trinitarios dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Elohim, un solo Dios, como dice el pagano. Ellos no van a ser levantados. Ellos no creyeron que el Hijo vino en carne y que es verdaderamente Hijo del Padre, sino que dicen que es el mismo Padre. ¿Están entendiendo? Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. El que cree en el Hijo del Padre tiene el testimonio de Elohim en sí mismo. El que no cree al Padre ha hecho mentiroso porque no ha creído que el Padre envió a su Hijo. Miren lo que es. Le llaman mentiroso al Padre. Todos los unitarios, los trinitarios, le llaman mentiroso al Padre porque no han creído que el Padre nos amó y entregó a su único Hijo para que a todo aquel que creyera que es Hijo verdadero del Padre no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que le están diciendo toda esta gente, los trinitarios, unitarios, al Padre? Tú eres un mentiroso, Padre, porque no hemos creído en el verso Juan 3:16. No hemos creído, eso no es cierto, que tú enviaste a tu Hijo, sino porque tú mismo eres el Hijo. Mire lo que hace Satanás. Entonces no hubiera necesidad de mencionar el Hijo en el verso Juan 3:16. Hubiera dicho así el Padre. Porque de tal manera, dice, yo el Padre los amé a ustedes y me entregué en sí mismo para que todo aquel que crea que yo soy el Padre tenga vida eterna. Eso es lo que hubiera dicho el Padre. Pero todo el mundo le está llamando al Padre mentiroso
que no ha creído que el Padre envió a su Hijo. Mire, le repito el verso. 1 Juan 5:10. Vaya apuntándolo y revíselo. Porque yo no convenzo, sino que el que convence es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Yeshua. Ese es el que convence. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Lo que dice así: amados, no creáis todo espíritu, sino probarlos, los espíritus, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua es enviado en la carne, este es del Padre. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua es el enviado, perdón, y ha venido en carne, no es de Elohim. Este es el espíritu de antimasía. Perdón. Mire lo que dice. Todo aquel que no reconoce, todo es probar los espíritus, dice. Y todo aquel espíritu que no reconoce que Yeshua ha venido en carne, otro verso, es el espíritu de antimasía. Así es que todos los que no han creído que Yeshua ha venido en carne, todos son antimasía. Los trinitarios son antimasía. Los unitarios son antimasía. Estamos leyendo, no estoy diciendo, estamos leyendo. Yohanan 3:35 hasta el final de este verso. Mire lo que dice. Porque el Padre amó tanto a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, que es Hijo verdadero del Padre, verá la muerte. ¿Quiénes son los que van a ver la muerte? Los que no creen en el Hijo, porque el Padre ha puesto todo en sus manos de su Hijo. Y todo aquel que no cree en el Hijo verá la muerte. Querido amigo, no me creáis a mí. Lee lo que estoy leyendo, lo que la Torah dice. Creed lo que dice la Torah. Miren lo que dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio de la Torah. Perdón. Si no hablaran conforme la Torah, es porque todos andan tropezando, palpando en oscuridad. No les ha amanecido. No les ha amanecido. Romanos capítulo 10, verso 9. Estamos hablando quién es el Hijo del Padre. Hijo verdadero, nacido o engendrado del Padre. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesamos públicamente con tu boca que Yeshua es el amo y confiaras en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. ¿Qué es lo que dice este verso? No dicen que el Padre, Hijo y Espíritu es un solo. Oigan bien, ¿eh? Y no dicen los unitarios, unicitarios, que el Padre es mismo el Hijo. Aquí dice este verso: por si confesares públicamente y creyeres en tu boca que Yeshua, perdón, repito el verso, que si confesares públicamente con tu boca
que Yeshua es el amo y confesares con tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién lo levantó de los muertos? El Padre. El Padre levantó a su Hijo de los muertos. Entonces, pregunta para ustedes. Si el Padre levantó de los muertos a su Hijo, ¿de cuánto está hablando ahí? ¿Quién fue el que levantó a Lázaro de los muertos? ¿Fue el Padre o Yeshua? Fue Yeshua. Lázaro, ven fuera. Yeshua. Así también el Padre le dijo a su Hijo, Hijo, ven. ¿Cómo te atreven a decir que el Padre es mismo el Hijo? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde se atreven? El Padre vino y levantó a su amado Hijo para confirmar que los dos trabajan juntos. Miren lo que dice Juan 5:17. Así como el Padre trabaja, así también yo trabajo. ¿Cuántos hay trabajando? 2. ¿Quién levantó de los muertos a Yeshua? El Padre. Si creyeres en tu boca y confesares en tu corazón, dice, creyeres en tu corazón que el Padre levantó a su Hijo de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. ¿Crees eso tú? No, tú no lo crees. Tú dices que el Padre es mismo el Hijo, entonces ¿cómo el Padre lo va a levantar si es mismo el Hijo? Los trinitarios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo lo va a levantar? Si el que murió en el madero, ¿a quién le hablaba? Papá lindo, en tus manos pongo mi espíritu. ¿A quién le estaba hablando? ¿Estaba loco Yeshua? ¿O por qué no analizan esto? Si el Padre era mismo el Hijo, cuando él estaba muriendo, él no tenía que hablarle a nadie, porque él mismo hacía el papel de los dos para los mesiánicos apóstatas. Padre, en tus manos, ¿a quién le estaba hablando? Pregunta a los unitarios y a trinitarios. Porque si el Padre era mismo el Hijo, ahí morían los dos, porque estaba muriendo la carne literal. No tenía por qué hablarle a nadie porque no existía otro, porque estaba hablando el original, el que hace el papel de los tres. Y al morir se acababan los dos. Y para los trinitarios, que son 3 en 1, cuando estaba muriendo, el literal carne, que es el Padre, que hace el papel del Hijo y el Espíritu Santo, estaban muriendo los 3. ¿A quién le estaba hablando para ustedes trinitarios, adventistas y todos los demás sectas religiosas, iglesias, todo? ¿A quién le estaba hablando? Analicen, piensen eso. Le estaba hablando a su papá.